ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בשם אדוני ישוע המשיח הבא בבקשה לדבר רוח הקודש לא דמר מליד אדם. תודה רבה והקדוש, amén, amén. שבבקשה אחים, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet www.gozoypaz.mx, también www.sinjatorah.org, estas dos páginas en español, www.yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah. Y quiero decirles que ahora ya hay varias formas de escuchar el radio. Entonces comuníquense con los amados Ajín a los números de la Quejilá para que les den información. Y desde luego el canal de YouTube Shalom 132. Vamos a tocar este tema de los reptilianos. Bendito es el nombre de Yahweh. Y quiero empezar con esto. Miren, antes de hablar en sí de los reptilianos, hay que hablar de los Anunnaki. Los Anunnaki, porque es la raíz de los reptilianos. Ahora, todo esto que voy a ministrar ahorita de los Anunnaki, todo esto es mitología. Mito quiere decir mentira, logos el estudio de las mentiras, por así decirlo. Bueno, pero ¿por qué en una quejilá donde se ministra la Torah, que es la única verdad, se va a ministrar mentira? Bueno, se ministra la mentira en cuanto tú sepas discernir que esto es reprobable, lo de los Anunnaki y de los reptilianos. Es una mitología babilónica. Entonces, por eso el Eterno va a derramar su ira, bendito es Yahweh, es el único justo, sobre Babilonia. Ahora, supuestamente era un grupo de deidades, de dioses, sumerios y acadios. Los Anunnaki se consideran que fueron los hijos, recuerden que es mitología, hijos de Anu, que significa el cielo como tal. Y dicen ellos, según ellos, que esto fue hace 450,000 años. Ahora, en el año 1964, resurgió todo esto por un libro que salió denominado Mesopotamia Antigua. Y en sí era el retrato, dicen ellos, de una civilización muerta. La base de la doctrina de los Anunnakis es que son extraterrestres, por así decirlo, que vinieron a la tierra para extraer el oro. Ellos necesitaban el oro, según ellos, para restaurar la atmósfera de su planeta, Niribu. Ahora, la palabra Ilu quiere decir los tipos altos. Y algún día que estudiamos sobre los Illuminati, vamos a ver cosas también muy, muy graves. Ahora, Ilu no quiere decir los dioses como tal, porque ha habido una confusión entre la gente, entre los que van estudiando esto. Ilu quiere decir los tipos altos. Es decir, como si fueran los gigantes, vamos, los Nefilim. Ahora, todos ellos hablan hasta la fecha, porque ahorita vamos a ver que algunas cosas son mentiras, pero otras cosas son realidad. Hasta la fecha todos ellos hablan blasfemias contra el Elohim de Israel, contra el Todopoderoso. Entonces desde ahí estamos viendo que es una doctrina totalmente satánica, porque habla contra el Todopoderoso y contra su Mashiach. El cono de pino Anunnaki de Babilonia se encuentra, entre otras tantas cosas, en el Vaticano y en el báculo del Papa, del papado. Entonces,
debemos de entender que la Iglesia Católica Romana, todas sus raíces son babilónicas. Y tenemos que entender también que ellos tienen doctrina Anunnaki. Porque el cono de pino es Anunnaki. Tiene toda esa doctrina de extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, ese cono de pino, del cual yo hice un estudio, está en video, vamos a ver si lo subimos a internet. Entonces, ese cono de pino está en el báculo papal, con lo voy a decir tal cual, con el Cristo satánico, que es la imagen grotesca en esta forma, está hacia abajo el cono de pino. Ahora, según los que descienden de los Anunnaki, son expertos en control mental, son expertos en economía, son expertos en finanzas, en cómo manejar el dinero, y son expertos, según ellos, en genética. Entonces vamos viendo cómo la ciencia va evolucionando, pero para algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Por ejemplo, el control mental, todo lo que tiene que ver con la hipnosis, de lo cual yo hablé ya hace tiempo en varios temas, sobre el alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, etcétera. Entonces, ellos sienten que son expertos en manejar todo esto, pero sabemos que todo eso es satánico. Hablemos tal cual, amados Sahim. Y en genética, todos los que están haciendo los clones y demás, piensan ellos que vienen de los Anunnaki, o sea que su inteligencia viene por seres extraterrestres. Ahora, los Anunnaki, según ellos, crearon ellos, para la redundancia, una generación reptiliana. Es decir, que los Anunnaki son como los superiores, por así decirlo. Entonces ellos crearon aquí en la Tierra una superraza reptiliana. Ahora, no nada más es esto, sino que inclusive ellos dicen que ellos crearon a Noé, a Noah, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese según es porque todo es mentira en esta parte. Después vamos a ver que el diablo también habla verdades. Según están ellos en la cuarta dimensión, los Anunnaki, y están en esa dimensión para poder gobernar la tercera dimensión en la cual nosotros estamos. Pero simplemente un pequeño paréntesis. ¿Quiénes están en la cuarta dimensión? Los Sheidim también. O sea, los ángeles, los Malachim de Yahweh, pero también los Sheidim, aquellos que se rebelaron contra el Abacadosh. Entre tantas cosas, porque es una cantidad de información la que hay en libros y en internet y en muchas cosas, es que están en contra de la Brit Milá. Están en contra de la Brit Milá. Ahora, tiene que tener un trasfondo que en sí el papado está totalmente en contra de la Brit Milá. Es decir, la doctrina Anunnaki es ir en contra de los pactos de nuestro Elohim. Por eso decía yo que hablan mal, totalmente mal, contra el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Ahora, ellos hablan de un planeta X. Entonces, los programas de televisión, cantidad de programas de televisión han estado influidos por toda esta doctrina satánica. Déjenme, por favor, que les diga yo, así abran su Tanaj, que tantas cosas me vienen a la mente. Vamos a Romanos, vamos a la carta a los Romanos. Es que esto no es nuevo. Piensan que la doctrina Anunnaki o reptiliana es nueva. No, o que está de moda ahora. No, recuerden que esto es desde Babilonia. Vamos a Romanos en el capítulo 1 y en el verso 23. Y esta cita la hemos, valga la redundancia, leído mucho, pero ahora vamos a entender mejor. ¿Sí tienen Romanos 1:23? Y cambiaron la cabod, o sea, el esplendor de Elohim incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, subraya. Entonces,
Aquí está hablando Shaul, y ya cuando ministre yo sobre las cartas, que no es nada más que hayan creado, como en el caso de Horus, en Egipto, una imagen y ya, sino decía yo que eran deidades. Y entonces, o sea, falsos dioses en pocas palabras. Ahora, dicen ellos, la doctrina Anunnaki, dicen que la Tanaj, la Biblia para los nuevecitos, es falsa. Y que la Tanaj solamente son historias ancestrales de Sumeria. La doctrina de ellos es que se establecieron en la región del actual Irak. Y entonces donde actualmente está Irak era Mesopotamia, Babilonia. Ahora, la palabra Anunnaki, si se le quiere dar una traducción para ver qué significa, es esta: aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Aquellos del cielo, así como algo que no tiene un objetivo tal cual, una definición, aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Entonces recuerden la doctrina Anunnaki es que vinieron por oro, para poder tapar, por así decirlo, como aquí en la tierra se está quitando la capa de ozono, en su planeta, según ellos, se estaba acabando la protección, y entonces se llevaban el oro. Esa es la doctrina Anunnaki. Y que, para que se entienda, ellos son los padres de los reptilianos. Ahora, se dice también en esta doctrina que los Anunnaki fornicaron e hicieron que los hijos de Elohim fornicaran con las mujeres. En pocas palabras, ellos dicen que la Biblia, la Tanaj, es una copia de su doctrina. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Entonces nosotros encontramos dentro de esta doctrina Anunnaki seres alados, seres con alas, que no tienen nada que ver con los serafines, o los querubines. Recuerden que los malajim como tal no tienen alas. Entonces encontramos seres alados, seres con cabeza de águila, y eso es igual a los dioses egipcios. Ahora, las pirámides del mundo en sí como tal, las pirámides, por ejemplo, de Keops, allá en Egipto, las pirámides aquí en México y otras partes del mundo, o en Guatemala, en el Perú, etcétera, tienen que ver con esta doctrina satánica Anunnaki. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, de hecho, vamos a ver que el dólar, etcétera, el billete de dólar, tiene una pirámide truncada. Entonces vamos, tal vez en esta ocasión hablemos solamente de este tema, y después lo ampliemos con otros conceptos más. Ahora, la doctrina Anunnaki toma partes de la Tanaj y dicen, por ejemplo, dicen que Sansón fue un Anunnaki y que por eso tenía esa fuerza sobrenatural. Sabemos que era la fuerza del Ruach HaKodesh. Ahora, en los canales de televisión, todos los channels de televisión estadounidense, esto se está poniéndose más que de moda. La idea es capturar el mayor número de almas para Satanás, en pocas palabras. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Por eso los alienígenas, los seres ancestrales, ovnis, etcétera, eso ha invadido desde hace mucho tiempo. Pero ahora es un apogeo, es una fiebre por todo esto. Y la gente que antes siquiera más o menos pensaba que sí, había un todopoderoso y creador de Adán y Eva y de la tierra y de los cielos, está acabando totalmente poseída creyendo toda esta doctrina que yo te estoy compartiendo hoy. Ahora, en estos canales de televisión todo el tiempo entonces hablar de los Anunnakis, de seres extraterrestres,
de encuentros con seres extraterrestres, la gente se deja impresionar, etcétera. Y cada día, al menos yo en lo personal, al ver los pacientes y los mismos nuevos hermanos, me van contando, es que Roy, yo tuve un encuentro con un ser extraterrestre, se presentó en mi recámara, etcétera, etcétera. Empezó a hablar, me dijo esto, me dijo el otro. Entonces, estamos viendo que todo no es, no es un ser Anunnaki como tal, es un demonio. Ahora, dicen ellos, los Anunnaki, que en una tabla mesopotámica, antes de la época de Noé, está la historia del diluvio, pero eso es una mentira. Es decir, que todos estos canales de televisión tratan de desvirtuar la verdad. Y estamos viendo que aquí en Romanos 1:23 ya había esa doctrina. Y mucho antes todavía, mucho antes. Recuerden cuando la salida de los hijos de Israel, amados Sahim, de Egipto, todo eso ya existía y mucho antes. Ahora, ¿cuál es la doctrina entonces Anunnaki? ¿Cuál es lo que pretenden ellos hacer? Es negar en todo tiempo, negar a Elohim, Yahweh, bendito es su nombre, y su palabra, la Torah, que es la única verdad. Esa es la finalidad. Sacar a la gente de la, pues no tienen la verdad porque no tienen la Torah, pero de lo que pudieran oler tantito de verdad, por así decirlo, y entonces llevar a la gente al mismo infierno. Entonces, eso ya lo hemos visto, no varía. El diablo siempre ha tratado de captar almas. Ahora, toda esta doctrina Anunnaki tiene que ver, por ejemplo, con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ahora, la gente que va cuando inicia la primavera, para nosotros es, por ejemplo, Aviv, y entonces viene la fiesta de Pesaj, inicia el año hebreo en cuanto marca la Torá, y entonces viene la fiesta de Pesaj, viene Hamatzah y nos gozamos. Pero ¿qué hace la gente? Ir a los pies de las pirámides vestidos de blanco para captar más energía. Pongan atención, amados Sajina, Hayot. En cantidad de casos he tenido que atender personas con problemas de posesiones demoníacas muy fuertes. Por estar al pie de las pirámides, lo que reciben son más que demonios. Ahora, entre tantas doctrinas, dicen que los vampiros son descendientes de los Anunnaki. Entonces, al tratar con gente que es vampiro real, que traga sangre, en pocas palabras, que no tiene los grandes colmillos, pero a veces van con odontólogos para hacerse los colmillos afilados, etcétera, o se ponen unos postizos y demás. Entonces, ellos piensan que descienden de estos Anunnaki. No dicen, bueno, yo me convertí en vampiro porque se me dio la gana, etcétera. No, ellos piensan, están totalmente poseídos y vuelvo a repetir, piensan que vienen de los Anunnaki. Ahora, he tratado gente, y ya lo he yo ministrado, y se sigue tratando más gente, es algo increíble esto. Pero bueno, ¿cómo es posible? Una gente, les platicaba yo en un audio, bebía la sangre de su esposa, ahora ya quería beber la sangre de su hija, etcétera, etcétera, etcétera. La conexión que hay con estos seres en cuanto a los gigantes de la Tanaj, porque la Tanaj, la Torah es verdad. Entonces, no es que haya unos tal Anunnaki como tal, sino consideramos entonces lógico que son Sheidim y potestades demoníacas fuertes. Ellos, entre otras de sus doctrinas, dicen que ellos, perdón por la redundancia, que ellos crearon al Homo sapiens. Y de ahí entonces dio el salto hacia el ser humano. Pero en sí no acaban ellos de aceptar en su doctrina satánica la teoría de la evolución, o sea, la teoría de Darwin, porque entonces, ¿dónde estaría la evolución del hombre
Hace mucho tiempo se iba a estrenar una película de los Anunnaki, ya no se estrenó porque entonces da en contra la teoría de la evolución de Darwin. Entonces el diablo ha hecho creer durante años en las escuelas, en preparatorias, en primarias, etcétera, la teoría de la evolución. Entonces, si se permitía a nivel mundial que hubiera esta película de los Anunnaki, esa teoría de la evolución de Darwin sería echada a la basura, que es una basura. Pero vamos, lo que querían es no echar a perder el trabajo que ya habían hecho otros satanistas. Ahora, encontramos dentro de la teoría de los Anunnaki, ahorita vamos a ver unas diapositivas, dos hermanos que siempre tenían enemistad, uno llamado Enki y otro Enlil, o Enlil. Entonces, siempre la enemistad entre los dos hermanos. ¿A qué te suena esto? Sino una enemistad, una copia de la enemistad entre Esaf y Jacob, porque Jacob realmente Kadosh y Esaf carnal, ya lo vimos. Ahora, ellos dicen que hay dos, Enki es el reptiliano y Enlil que no es tan malo, que hace bien a la gente. Entonces ellos dicen, bueno, también así entre los reptilianos hay buenos y hay malos. Es como decir la magia negra y la magia blanca, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que son ángeles caídos, son demonios. Y ellos van poseyendo a la gente y han creado toda esta doctrina. Pero vuelvo a repetir, si nosotros acá, por ejemplo, por el cablevisión X, podemos captar ciertos canales, valga la redundancia, de Estados Unidos y vemos cantidad de porquería de esta, me refiero no deber estar viendo ahí, pero vemos algunas cosas y decimos, ¿qué es esto? Están metiéndole a la gente toda esa basura. ¿Qué no será en el resto del mundo, no? Ahora, el billete de dólar, que después tal vez hagamos una plática, que ya ustedes a lo mejor ya saben muchas cosas, a lo mejor más que yo, de lo que es el billete de dólar, pero tiene cantidad de símbolos Anunnaki. 1, símbolos masónicos. 2, y símbolos Illuminati. Por ejemplo, en el billete de dólar aparece el búho, porque supuestamente es el ejemplo de la sabiduría. Y si tú ves, siempre se ha visto al búho, hasta de una manera grotesca le ponen sus lentes, etcétera, como muy, muy sabio. Y está el búho en el billete de dólar. Pero es el ejemplo de la sabiduría Illuminati. Y está el número 13, que es un número cabalístico. Por ejemplo, en el billete de dólar aparecen 13 hojas, 13 aceitunas, 13 flechas, 13 barras, 13 estrellas, 13 niveles de la pirámide, que son los 13 grados Illuminati. 13 grados. Ahora, todos ellos mezclados entre Illuminati y masones y gente que cree realmente toda esta doctrina Anunnaki, son los que manejan, decía yo, ellos creen que son muy inteligentes, la inteligencia la da el Eterno. Pero vamos, ellos, por ejemplo, esos son los que han mandado los mensajes, por ejemplo, mensajes ocultos, por ejemplo, los billetes de $20 con las Torres Gemelas atacadas. En el nuevo billete de $100 con la destrucción de Nueva York por medio de una explosión nuclear, cayendo un misil en el mar. Entonces, ¿cuál es su lema? ¿Cuál es el lema de los que llevan esa doctrina Anunnaki y que son masones Illuminati o Illuminati masones o masones e Illuminatis o una mezcla de todo? Su lema es el orden a partir del caos. Es decir, vamos a crear un desorden, un caos, y entonces vendrá el orden. Pero el Eterno va a permitir todo eso. De hecho, al caer tanto demonio, etcétera, y ahorita vemos cuánta violencia hay en todo el mundo. Entonces, el billete de $20 anunció mucho tiempo antes la destrucción de las Torres Gemelas, y ahora en el billete de $100 está el ataque nuclear
a Nueva York. Y eso vendrá. Ahora, si tú ves los discursos de los expresidentes de Estados Unidos de Norteamérica, siempre ha sido ese. Ellos no dicen vamos a crear un caos y después vendrá el orden, no. Pero el orden a partir del caos. Entonces, bueno, la economía está muy mal, etcétera, pero va a venir un orden. O va a venir una crisis muy fuerte, pero todo está anunciado en la Tanaj. Ahora, en sí en el billete, por ejemplo, de $100, así como en los billetes mexicanos que se mueven ciertas cosas, moviendo los billetes para la redundancia, entonces la campana, hay una cinta azul ahí, y la cinta azul se mueve, pero es más bien, son campanas resonando, y todo eso es Illuminati. Ahora, no anoten, recuerden nada más escuchar Gizgalud, Apocalipsis 18. Vamos, a ver, vamos a revisar, por favor. Vamos para allá, Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Ellos ya tienen preparado todo ese ataque. Y está anunciado en el billete de $100, fíjense. Terrible. Apocalipsis 18, verso 17. Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿No es así Nueva York? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, todo apunta a Nueva York. La Estatua de la Libertad con la antorcha de la masonería. Y entonces, lo que pasa es que cuando algún masón importante muere, entonces ponen una antorcha, pero esa es la antorcha de la francmasonería. Bueno, ahora, los Anunnaki entonces son los antecesores, por así decirlo, o la antesala para hablar de los reptilianos. Entonces ya leímos que en Romanos 1:23 cambiaron ellos la cabó del Eterno, el esplendor del Eterno, por aves, cuadrúpedos, aves y reptiles. Ahora, voy a entrar de lleno así al tema de los reptilianos, ya entonces teniendo como antecedente todo lo que son los Anunnaki. Dice en la Taná que la serpiente era astuta. Entonces, el diablo con toda esta doctrina, Yahshua Mashiach le reprenda, está captando más almas que con los Beatles. Es decir, con el rock de los 60. Los reptilianos reconocen, fíjate muy bien yo lo que decía los Anunnaki, dicen, bueno, somos sabios para la genética, la economía, etcétera, las finanzas y demás, el control mental. ¿Qué piensa un reptiliano? Un reptiliano reconoce que es hábil para engañar, para robar y para hacer el mal. Engañar, robar y hacer el mal. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Ahora, hay gente que reconoce que es una lacra para la sociedad. Y hay gente que dice, yo soy una lacra para la sociedad. ¿Y qué? Ellos así, retando. Entonces, generalmente el reptiliano engaña, roba, mata, lógico, hace el mal. Y ellos reconocen algo, que son muy escurridizos. O sea, es un ladrón para abrir una caja fuerte o violar alguna chapa de una casa. Y entonces ellos reconocen todo eso, que son escurridizos como la serpiente. Por eso empecé con que la serpiente era astuta. Entonces ellos se sienten orgullosos de todo eso. Ahora, los reptilianos
los hay en sí en lo físico como tal, y los hay no nada más en lo físico, puede ser un reptiliano físico como tal, sino en lo intelectual, que todo el mal está en el alma, pues, pero en lo intelectual. Entonces, ellos son escurridizos para manejar también las emociones de la gente y los sentimientos de la gente. Algo así, tipo hechicería. Entonces, manejando las emociones y los sentimientos de la gente, ellos dicen, si yo soy hábil para manejar los sentimientos y las emociones de la gente, entonces logro mis objetivos. Eso dicen ellos. ¿Y qué es sus objetivos? ¿Qué es sus objetivos? Tener más relaciones sexuales con mujeres, tener mucho dinero, mansiones, etcétera, 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 o sea, casas grandísimas y demás. Ahora, la gente reptiliana, si es que se le puede llamar gente, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita casos terribles. Ellos dicen, tengo un poder hipnótico muy especial. O sea, yo puedo hipnotizar mejor que un psiquiatra, porque, ¿sabes? Los psiquiatras hipnotizan. Y sobre eso se toma cursos. Terrible. Entonces, ya hemos platicado de la hipnosis, que no es más que, son sheidim. Este está hipnotizando a otro, pero no por el poder que él tenga, sino por el poder que tienen los sheidim para atacar a esa persona y que despierta esté dormida. No es él. Este es un donadie, no es nada. Es el poder de los sheidim. Es decir, la hipnosis no es, amado Sajín, como algunos piensan, es el poder que tiene para lanzar y entonces algo, una energía y poder dormir. No es eso, no es eso. Son los sheidim directamente atacando. Los demonios, por así decirlo, están al servicio de pero más bien está al servicio de los demonios. Y entonces los demonios son los que hipnotizan, no la gente. Y entonces la gente a veces dice, ¿quieres curarte la artritis, cuidarte algo incurable como es, para la redundancia, el cáncer, etcétera? Ve con este psiquiatra, es muy bueno para hipnotizar. Ni siquiera con un parapsicólogo, alguien que tenga un título universitario, ¿no? Y entonces no son más que sheidim. Pero mucha gente que es médico, que son psicólogos, no digo todos, que son psiquiatras, no digo todos, están metidos en esta doctrina de los reptilianos. Ahora, recuerda que Hasatán, Yahshua HaMashiach, quiere el alma de las personas, no el espíritu. El espíritu vuelve Elohim y el cuerpo va a la tierra. Quiere el alma. Por eso, en los audios de liberación, yo menciono ahí que es importante repetir conscientes, abacados, yo quiero tener una mente sana para aprender tu palabra y que Satanás no me la robe. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, lo que quiere es controlar. Ahora, el origen de los reptilianos. ¿Cuál es el origen de los reptilianos? Los Anunnaki. Ahora, voy a hablar de 3 puntos. El número 1. Algunos sí lo son físicamente hablando, son reptiles como tal. ¿Pero puede ser eso posible? Los sheidim se meten a los cromosomas y pueden crear cualquiera de las cosas que podría yo mostrarles ahorita, pero hay fotografías que no vale la pena que veamos, amados ahí. Entonces, hay algunos sí lo son físicamente. Ahora, como punto número 2, no es un origen extraterrestre, ya lo he dicho porque es la doctrina Anunnaki, sino son sheidim. Ahora, el número 3, otras personas no tienen rasgos físicos de reptil, pero son reptilianos. Es decir, su corazón está, por así decirlo, inclinado hacia esa doctrina, pero no tienen rasgos de reptil. Entonces, unos sí lo son físicamente. La gente tiene rasgos reptilianos
físicos, reales. Y otros no tienen esos rasgos físicos reptilianos, pero pertenecen a ese grupo. Entonces es gente que está poseída por demonios. Ahora, ellos quieren, la gente que entra a estos círculos de reptilianos, ellos quieren ser un reptiliano. Ellos quieren pertenecer a este grupo de élite. Y entonces por eso y dije élite porque es la gente adinerada, famosa, etcétera, como por ejemplo en cuestión de cantantes, mujeres que digamos, se ve un video y entonces no son luces cualquiera como la de una discoteca, sino están pasando serpientes todo el tiempo. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. O bien danzan ellas y cantan con una serpiente al cuello. Ese tipo de gente reptiliana, aunque no tengan rasgos físicos de reptiles. Ahora, en la práctica, o sea, viendo gente así, ¿qué hacen ellos? Vamos a ver, les voy a mencionar la vestimenta de ellos. Por ejemplo, la cartera tiene que ser de reptil. Y es lo primero que busca un reptiliano, que su cartera sea de reptil. Por ejemplo, de cocodrilo, por ejemplo, o de serpiente. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo, o sea, el ganar dinero para ellos es lo primordial. Y entonces el poder adquisitivo es ese, el poder comprar, adquisitivo, el poder adquirir cosas. Entonces, antes que ponerse otra cosa en la vestimenta, lo primero que buscan es la cartera, que sea de reptil. A lo mejor no tienen otra cosa en su vestimenta que sea de reptil, pero la cartera tiene que ser de reptil. Entonces, con eso ellos hacen y deshacen. Es un decir, porque recuerda que esa gente está poseída. Ahora, las carteras de serpiente, de cocodrilo, etcétera, de iguana, de lagartija, etcétera, etcétera. Los zapatos. Los zapatos es muy importante para ellos porque así como la cartera es el poder adquisitivo, los zapatos es donde uno pisa, ¿no? Pero ellos lo utilizan donde pisan. Pero eso ¿qué significan? Es el donde piso, piensan que deben poseerlo o que tienen poder sobrenatural para poseerlo. Entonces, si nosotros decimos, Abacados, que donde yo llegue, donde yo pise, ese lugar quede santificado, pueda yo llevar tu bendita Torah, bueno, ellos lo piensan en los zapatos, que deben ser de reptil también, cocodrilo, serpiente, etcétera, porque para ellos el pisar es poseer, es su doctrina. Ellos, por ejemplo, si pisan una casa, etcétera, ellos quieren poseer esa casa y entonces atando cabos, como dice uno, por eso hay tantos problemas, etcétera, dicen, sí, es que quería esta casa por esto y el otro. Entonces, piensan que poseen donde pisan o que deben poseer. Pero de hecho ya lo dan por hecho, valga la redundancia, que donde pisan ya es de ellos. Ahora, el carácter que tienen entonces es posesivo. Y mira la palabra, posesivo. Es un carácter posesivo, pero mira la palabra, analicemos la palabra posesivo, de posesión. Ellos, los reptilianos, son dominantes para con los demás. Tienen un poder para dominar, porque supuestamente ellos vienen de los Anunnaki. Y entonces, amados Sahim, por favor, ahí es lo delicado. A ver, gente que, no voy a hablar de los que se dicen mesiánicos y son reptilianos, sino de los mesiánicos engañados por reptilianos, etcétera, etcétera, y deja tú que nos engañe de que, bueno, yo no sabía que era reptiliano. No. La manipulación para el manoseo sexual, por ejemplo. Terrible.
Bueno, es que me quiso bendecir. No, no te quiso bendecir. Así no se bendice a la gente, con un manoseo sexual. Pero el manipuleo de préstame dinero, de esto, del otro, de aquí, de allá, es el dominar a esas personas que son buenas, las personas que están siendo agredidas en todo, no nada más en lo sexual, sino en su dinero y en otras cosas. Hablamos de la cartera como posesión, adquirir cosas, posesión, digamos. Hablamos de los zapatos, donde pisan, ellos quieren poseer. Ahora hablemos del cinturón. El cinturón también tiene que ser de reptil. Aquí generalmente el 80% son varones y el 20% son mujeres. Entonces, en el caso de los varones y en el caso de la mujer que usa pantalones, el cinturón no representa nada más, me pongo un cinturón de reptil, ellos dicen y ya, ¿no? No, no es así. Ellos saben qué significa. Así como nosotros, para nosotros está la armadura en el Ruach HaKodesh que menciona Efesios 6, ¿recuerdan? Para ellos es igual de importante su vestimenta. Entonces, el cinturón va en los pantalones. Los pantalones significa poder, dominio, valentía. Y tiene que ser de reptil, de serpiente o cocodrilo. Generalmente es de esos dos. Ahora, recuerda que Hasatán engañó a Java, a Eva, a través de un reptil. ¿Sí? O sea, vamos, analicemos esto así. A ver, Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda, no es la serpiente. Poseyó ese animal para hablarle a Eva. Ahora, lógico que ya todo entonces, como el enemigo escogió ese animal que no se arrastraba, sino que después del pecado el Eterno condena a la serpiente que se va a arrastrar. Y esa es la maldición de Arar, para que ustedes la revisen las maldiciones en audio y en escrito. Entonces, eso significa el cinturón, no nada más, es que tiene que ver con la armadura del mesiánico, del que cree en la Torá y Yahshua HaMashiach. Ahora, utilizan también chalecos y tienen que ser, lógico, de reptil X o Z, etc. Entonces, toda su vestimenta va siendo de reptil, inclusive lo que es el extensible del reloj tiene que ser de reptil. Si usa lentes, tiene que tener algo de reptil. Es decir, si usa un anillo, tiene que ser algo de reptil. Entonces se sienten identificados con ello. Ahora, decía yo que hay gente que tiene rasgos físicos reptilianos. Entonces, por ejemplo, los ojos. Los ojos, y esto no es para risa, tipo rana o sapo. Y eso lo hay, eso lo hay. Yo como médico veo cantidad de gente, no juzgo a mis pacientes, simplemente son maldiciones generacionales. Los demonios se meten en la genética y crean todos estos problemas. Ahora, normalmente el iris de una persona, estoy hablando de los que tienen rasgos físicos reales, pues el iris de una persona tiene que ser circular. Es lo que se conoce como niña de los ojos. Pero realmente al atender pacientes, tienen el iris, o sea, la pupila tipo serpiente. Ven mal. Esto que les estoy hablando no es cuento. De esos pacientes veo en mi consultorio. Entonces ven mal. Bueno, cualquier otro médico dirá, bueno, sí, es un defecto de los ojos, etc. No, es que hay demonios que tomaron a los padres por X o Z pecados y entonces por eso tiene los ojos tipo serpiente. Ahora, la cabeza. La cabeza, aquí tenemos el hueso occipital, entonces
el occipital está más abultado. En un parto normal, cuando nace un bebé por parto normal, no por cesárea, sino por parto normal, en el forcejeo que van haciendo el bebé, etcétera, etcétera, se hace un caput. Acá le llamamos nosotros como médicos. Es decir, un abultamiento porque el bebé al pasar por la cadera de la mamá, ese se hace un caput que se llama caput succedaneum. Y hay la idea, por favor, mucha atención, hay la idea, me dicen los mismos pacientes, por ejemplo, bueno, mi niño nació en X hospital, X de gobierno particular, etcétera. Y fíjese usted, doctor, que nació muy abultado. Entonces, hay niños que ese caput permanece, generalmente no debe de permanecer, o no permanece. Pero los papás dicen, mire, doctor Palacios, mi hijo nació así y es más inteligente que el resto de sus hermanos. Entonces, la gente tiene la idea, y hoy te vamos a ver imágenes de los disque Anunnaki, y entonces piensan que por tener el occipital así, son más inteligentes. Y los mayas, que muchos idolatran, no tú, lógico, tú adoras a Yahweh, pero muchos idolatran a nivel mundial, ellos se ponían 2 tablas para malformar el cráneo, y no solamente ellos, sino cantidad de civilizaciones del diablo en el mundo. Porque pensaban ser, que fueran parecidos a sus dioses, Anunnakis. Entonces ellos dicen, bueno, si nos hacemos así la cabeza, nos pareceremos a nuestros dioses y entonces seremos más inteligentes que el resto de los demás, ¿no? Estoy hablando físicamente, cosas reales. Los ojos, ya lo expliqué, la cabeza. Entonces, la gente actualmente, tú sabes que es que, amado Sahin, en África, por ejemplo, por medio de documentales vamos viendo cómo se alteran la forma de la boca con aros, el lóbulo de la oreja. ¿Sí has visto eso? Y entonces, todo eso es satanismo. Y no disfrazado, lógico. Entonces, ellos hacen hasta lo imposible por tener la cabeza en esa forma. Ahora, la nariz, generalmente, los que tienen rasgos físicos así como tal, es aplanada. Aplanada. Ahora, los ojos, independientemente de los rasgos físicos que tienen, generalmente su mirada es altiva. ¿Recuerdan sobre los orgullosos? Entonces, ¿por qué es una persona altiva? Por la posesión demoníaca tan fuerte que tienen. Y eso en Proverbios es algo de lo que reprueba el Eterno. Los ojos altivos. ¿Recuerdan? Ahora, las uñas. No creas, por favor, amado por favor, es que hay que quitarse un poquito la mal entendida inocencia. Decir, soy inocente, yo no sé cómo son esas cosas. No. Hay un dicho, por cierto, que dice, piensa mal y acertarás. ¿Sí lo han oído? Aquí no se trata de pensar mal, es que hay que ver las cosas. Las uñas son muy largas, se las dejan muy largas, más mujeres que hombres, pero también muchos varones, si es que se pueden llamar varones, muchos son los homosexuales, y se las dejan puntiagudas, tipo reptil. Y no solamente las uñas de las manos, sino las uñas de los pies. Entonces ellos no usan zapato cerrado porque para ellos es casi imposible caminar o ponerse un zapato normal como tú y yo. Ahora, yo dije que hay gente que tiene rasgos reptiles como tal, pero vamos a suponer que esta persona que se deja las uñas largas no tenga los rasgos reptiles, pero una persona normal tiene sus uñas recortadas. Por eso cuando voy ministrando mujeres, con la ayuda de mi esposa o de otras mujercitas que nos ayudan a ministrar para la redundancia, vamos viendo, usted quiere ser mesiánica, ¿verdad? Sí, tiene usted que cortarse esas uñas. Ellos piensan que es agresión, pero ¿por qué me quiere usted quitar mis uñas? Sin que ellos lo piensen conscientemente, créanmelo, hay un espíritu demoníaco
que le incita a parecerse a un reptil. O sea que esto es casi increíble, como de ciencia ficción, amado Sahim. Ahora, por eso cuando alguien quiere ser mesiánica, porque en el caso de las mujeres, y no quieren cortarse las uñas, lógico, no pueden ser mesiánicas. ¿Qué es lo que está muy de moda ahora? Pintar las uñas y poner mil porquerías ahí, hasta demoníacas, lógico, en las uñas. Es antihigiénico. Uno como cirujano tiene que tener mucho cuidado y se lava una cantidad de veces las manos antes de operar. ¿Qué no será esas personas lo que guardan en las uñas? Yo, por ejemplo, antes en la universidad hacíamos raspados de uñas, un raspado para ver al microscopio, hongos, bacterias de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no será en una persona que tiene ese tipo de uñas tan largas? Y no me dejarás mentir, bueno, porque esto se trata de hablar la verdad acá. Siempre la gente que trae las uñas muy, muy grandes, así está su espíritu. Es fea esa persona en su espíritu, aunque no lo sea físicamente. Es un decir. Pues tiene que quitarse todo eso, demonio. ¿Por qué crees que ponen a las brujas, y no es de risa, con las uñas largas? Ahora, la lengua. Hay cantidad de gente que ahorita está acudiendo a los cirujanos o a cualquier persona que aprende algo de cirugía, partida en dos. Esto es los que son físicamente por cromosomas, o hay gente que nace con la lengua partida en dos. Ellos van a un cirujano y se la hacen, o con cualquier patán que haya aprendido eso y haga hemostasia ahí. Ha habido de pérdidas de lenguas, por cierto, porque hay algunos que son tan bobos, tan tontos, por no decir otra cosa, que utilizan las personas, te corto la lengua y te pongo el electrocauterio para que no sangres, etcétera, y se ha chamuscado la lengua totalmente. Tienen su paga ahí. Entonces, hay gente que sí es físicamente reptiliana, hay gente que solamente quiere pertenecer a ese grupo y se deja las uñas, pero en sí hay un espíritu demoníaco ahí ministrándoles. Repito, los demonios se meten en los cromosomas y estos alteran la genética y salen verdaderas personas feas prácticamente. Tú has dicho, bueno, esa persona es muy fea. Ahora, no se trata aquí, por favor, mucha madurez espiritual para todos, les pido, por favor, de decir, bueno, esa persona es fea, es despectivo, etcétera. No. Hay gente que no es agraciada. Pero otra cosa es aquel que ya tiene rasgos reptilianos. Decía yo que puede haber gente que nace con la lengua, otros son los que se hacen la lengua de serpiente. Ahora, las teorías. Extraterrestres que se metieron con mujeres y dañaron al mundo. No, la respuesta es que no, son demonios. Y esos alteran el cuerpo. Ahora, tiene que estar muy dañada el alma por la posesión demoníaca tan fuerte que hay, porque no nada más hay un demonio, sino hay cantidad de demonios. Entonces el alma está muy dañada y sobre eso ya hay varios audios. Ahora, la intención de ellos es dañar a los demás, dañar a los demás, dañar a los demás. Teniendo relaciones sexuales por aquí y por allá, por eso decía yo, control mental, hipnosis entre los reptilianos y Anunnaki, los que se dicen, poder para manejar dinero, poder hipnótico, etcétera, etcétera. Entonces a ellos les interesa tener muchas relaciones sexuales porque ellos dicen, bueno, así vamos a tener más hermanos e hijos reptilianos. Ahora, la gente sin Dios, hablemos, la gente sin Elohim Yahweh, busca erróneamente, más que erróneamente es una estupidez, perdónenme la expresión, todos estos grupos como estos. Ahora, hablé de la vestimenta y de los rasgos físicos. Ahora, ¿cuáles son sus acciones? La número 1, imitar, caminar como reptil o saltar como lo hace un sapo o una rana. Y esto no es de risa, pero el diablo sabe su trabajo. Y hace tiempo y ahora más entre lo que es el rock, el pop, etcétera, etcétera, etcétera,
y canciones como realmente cómo saltar como rana, cómo bailar como un sapo, etcétera. Créemelo, todo eso no es de vacilada, está danzando como un sapito, no, todo tiene un contexto, amados. El diablo conoce de música y conoce muy bien. Ahora, todo esto se ve entre artistas de la farándula, artistas de canto o maestros de canto y de baile. Ligeramente son homosexuales, pero son reptilianos. Las casas de ellos están llenas de adornos de reptiles. Ahora ya solamente ciertos servicios a domicilio doy, pero hubo un tiempo que hice cantidad de servicios a domicilio, consultas a domicilio, y entonces realmente iguanas desecadas, serpientes desecadas, etcétera, lagartijas, etcétera. Y no solamente disecados, sino vivos, o sea que había reptiles, en pocas palabras, vivos y muertos. O bien tener en su casa víboras vivas, cocodrilos, ranas, sapos. Ahora, esto que estoy diciendo, por favor, mucha seriedad. La mayoría de la gente, tú puedes decir, bueno, cuando vienen acá las personas que quieren aprender Torah y vienen peinados con gel, o sea, es para peinarse, y hacia arriba son las crestas de un reptiliano. No nada más entre los motociclistas del diablo de Estados Unidos y de México y del mundo, no, sino en millones de jóvenes peinarse hacia arriba. Tú dirás, bueno, pues es una moda, etc. No, amados, no. Es inconscientemente ellos, tal vez no lo sepan, o muchos sí lo saben, es parecerse a un reptil. Entonces, siempre cuando una persona, un joven viene y bueno, yo quiero conocerlos así, ya no te vas a peinar así. Vete al baño, te echas agua y te vas a peinar como varón. Entonces, eso es simular las crestas de un reptil. Ahora, la comida de los reptilianos. ¿Qué comen ellos? Todo inmundo, víboras, ranas, sapos, lagartijas. Estas últimas las comen en abundancia e insectos, porque los reptiles comen insectos, como las ranas, los sapos, las lagartijas, las iguanas, etc. Entonces, esa es su comida. Ahora, en televisión, canales de todo tipo y de todos los idiomas, cada día está más de moda enseñar a la gente a comer insectos. Es doctrina reptiliana. Es doctrina reptiliana. Tú dirás, pero no. La gente les está lavando el cerebro diciendo tienen muchas proteínas, los insectos, las hormigas, etcétera. No, amados. Todo es doctrina reptiliana. Ahora, hablando con los reptilianos, porque vamos, se ve en medicina se ven pacientes de todo tipo. Entonces ellos realmente sienten que tienen una inteligencia mayor que los demás. Porque recuerden que su teoría es no venir de la creación del Todopoderoso Yahweh, y perdón que mencione su nombre en este tema, sino venir de los extraterrestres. Entonces nosotros tenemos una inteligencia ya mayor. Hay cantidad de culturas como la olmeca, que aunque tienen las cabezas parejas, grandes cabezas, u otras culturas con la cabeza puntiaguda hacia el occipital, aquí atrás. Ahora, esta gente reptiliana se involucran en el poder, en gobiernos, son artistas de cine, artistas de televisión, etcétera. Y no son tontos, son realmente inteligentes, porque la cuestión es agarrar masas de gente, así, tal cual. Entonces, si un cantante de rock o de pop se peina para simular las crestas de un reptil, toda la muchachada está siguiendo a ese artista que no es más que un hijo de Satanás, y Yahshua Mashiach le reprenda, y dice, yo me quiero parecer a él. Terrible, ¿no? Ahora,
tengan rasgos reptilianos o no, ellos de todas maneras se quieren involucrar en el poder. Porque saben que en el poder se controlan los medios de comunicación, se controlan muchísimos, millones de gentes. Ahora, recuerden que todo es mitología en cuanto al origen de, el daño es real. El daño que se está causando a la gente es real. Porque ya decía yo, mitología es igual a mentiras. Todo es mentira. Tiene que ver la doctrina Anunnaki y la doctrina reptiliana con todas las culturas del mundo. Con todas las culturas del mundo. Por ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada en México. En Europa, por ejemplo, Cécrope primero era mitad hombre y mitad serpiente. Recuerda que es mitología. El primer rey de Atenas. En Egipto, Sobek. En la India, los Naga. Son seres reptilianos que viven supuestamente subterráneamente. Entre los chinos, los vietnamitas, los coreanos, los japoneses, toda esta doctrina reptiliana. ¿Por qué crees que ellos comen mucha serpiente? Entonces, encontramos demonios acuáticos con aspecto de tortuga y pico de pájaro, todo tipo de dioses egipcios. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. En este tiempo, o sea, actualmente hay muchos mediums, o sea, gente que dice tener contacto. Recuerden lo que es un nigromante, lo que es un adivino, etcétera. Yo les hemos ministrado en Shabbat pasado. Entonces, esos mediums que aquí en Tehuacán hay cantidad y en todo el mundo, ellos dicen que transmiten mensajes de seres especiales a los humanos. Es decir, no es tanto ya que la gente vaya y quiera consultar con el espíritu del abuelo o de la abuela, no es tanto eso. La gente quiere oír mensajes del más allá, pero del más allá en cuanto seres superiores. Entonces dicen, bueno, yo soy medium, ellos dicen, y yo puedo transmitirte el mensaje de un ser superior. Pero, ¿qué es el ser superior? Por eso yo decía en Alcohólicos Anónimos, se dice, hay un ser superior. ¿Cuál? Porque hay un solo todopoderoso, aleluya. Entonces, ellos ya no van para consultar los espíritus de los familiares, sino ya directamente con gente supuestamente extraterrestre, o si es que se puede llamar gente. Ahora, atención. Dentro de los mismos mesiánicos, aquí por favor, mucha atención. Es muy importante porque hay gente que supuestamente hace tevilá, entra a Brit Milá, hace un teshuvá, pero son reptilianos. Recuerda, lo que les interesa es infiltrarse. Y recuerda, reptilianos, masones e Illuminati van de la mano. Entonces, toda esta doctrina de los reptilianos cada día va aumentando más. Y si tú te pones a investigar, ves reyes de países, jefes de Estado, aristócratas, magnates financieros metidos entre la doctrina Anunnaki y la reptiliana, y todos ligados a la masonería. ¿Para qué? Para dominar a la humanidad, y ese es el nuevo orden mundial que viene. Por eso tanta simbología en los billetes de dólar, o de $100 y demás. Ahora, ¿qué es esto sino el espíritu del antimashiach? Ahora, si tú te pones a analizar lo que hemos estudiado tanto, y nos falta mucho todavía en Gizgalut, en Apocalipsis, ¿por qué la bestia? ¿Por qué la bestia? ¿A qué te suena esto? Una bestia puede ser un toro salvaje, etcétera, etcétera, pero ¿por qué la bestia? Generalmente es un reptil. ¿Qué es lo que los niños estuvieron viendo? Y no es para risa, las tortugas ninja, etcétera. Todo manejado a reptiles, etcétera, etcétera, el poder de los reptilianos. Ahora, la doctrina de ellos es esto, y antes de llegar a las diapositivas ya, es que ellos dicen que hay un cerebro reptiliano. Y dicen que es lo más primitivo del cerebro. Y dicen que ese cerebro reptiliano es para solamente huir o pelear. O hacer cosas sencillas como lavar trastes. Pero, atención, su condición no es la de pensar.
sino la de actuar. Eso es lo que piensan ellos. Es decir, los maestros reptilianos, los que enseñan a los alumnos, es tu situación no es tanto pensar, analizar, meditar las cosas, sino actuar. Tú actúa ya. En pocas palabras, es un zombie. Por eso los zombies, los desfiles de zombies, todo va ligado. Y vas a llevar una vida totalmente instintiva. Vas a llevar la vida según tus instintos. Y entonces por eso tantas relaciones sexuales, tanta lujuria, etcétera, lascivia y demás. Entonces, ellos dicen, tú vas a actuar como un reptil, o realmente se lo creen, no tanto que van a actuar, sino que son realmente reptiles. Entonces, así como ellos, los reptiles, anidan, se aparean, tienen conductas defensivas de ataque, etcétera, y defensa lógico, así son ellos. Por eso hay tanto problema ya en seguridad. Y los gobiernos saben esto. Ahora, este cerebro que le llaman reptiliano, que es una mentira, es una mentira. Dicen que en la infancia probablemente el niño fue maltratado, su padre era violento, etcétera. Va a tener este cerebro reptiliano va a tener un instinto, por así decirlo, para buscar el suicidio. Y entonces por eso hay tanto suicidio, amados. Y está ligado, recuerda, reptilianos, Illuminati, masonería. Porque los símbolos del que hay en los billetes de dólar son masones, pero son Illuminati y reptilianos. O sea, van de la mano. Entonces dicen, bueno, tu cerebro reptiliano va a servir, solamente vas a necesitar droga para calmarte. Por eso hay tanta droga. Por eso en Holanda hay puestos con médicos especializados donde la gente llega a drogarse para que no se pongan mal. Se están poniendo mal, los están matando. O sea que la gente llega y entonces ya ahí con supervisión médica ellos mismos se inyectan la heroína, etcétera. Y ya están todos drogados, no hay complicaciones, perfecto, ya después se puede ir el paciente. Terrible, ¿no? O sea, ahora, tengo un conocido que fue a Holanda relativamente hace poco tiempo, dice, doctor, en México dicen que hay mucha droga, en Holanda, vaya usted para allá. Así como aquí hay puestos de muéganos son unas golosinas de acá de Tehuacán, que algunas son kosher, y venden la marihuana y droga en cada esquina. Ahora, nosotros sabemos que no es así, que no este cerebro reptiliano es una mentira. En sí, la educación que se está llevando a cabo, yo decía, los huérfanos de guardería. ¿Sí recuerdan? Es decir, los niños no están siendo educados por los padres, como debe de ser. El papá debe trabajar, la mamá en el hogar, dice la Torah. Entonces son demonios los que van influyendo. Ahora dicen, este cerebro reptiliano, fíjense muy bien es que tenemos que entender la doctrina de ellos en cuanto a una liberación demoníaca. Ellos dicen, lo que cuenta es el presente. No hay pasado, no hay futuro para ti, nada más el presente. Entonces la gente no le importa matar o matarse, suicidarse o hacer cualquier tontería. Entonces, en todo esto está implícito el rechazo o la aceptación que haya tenido el niño desde antes de nacer. Dicen, bueno, ese cerebro reptiliano no piensa, no tiene emociones, tiene solamente impulsibilidad, o sea, impulsos, y va a ser capaz puede ese cerebro reptiliano producir cualquier atrocidad. Entonces ellos confunden, así como yo les he dicho, que inclusive la Organización Mundial de la Salud le cambia, y dice, bueno, un alcohólico no es más que un enfermo, pero la Tanaj dice que los borrachos se van a ir al infierno. O sea, nadie mandaría al infierno por una diabetes, el eterno. Entonces ellos tratan de confundir a la gente y lo logran. A la persona que fuman dicen, no es adicta, sino que tiene la libertad de fumar. Y entonces por eso los anuncios antes de televisión, ahora ya no hay anuncios de cigarros en México, dicen, siéntete libre, que nadie te presione y saca a una persona fumando, etcétera. Todo eso es doctrina reptiliana desde hace añísimos. Ahora, ellos confunden, miren, hablando como médico, confunden todo lo que es el sistema autónomo
El corazón late sin que nosotros le mandemos. Tú mueves esta mano porque le estás ordenando que se mueva. Pero el intestino, por ejemplo, etcétera, etcétera, el corazón, los riñones funcionan sin que digamos nada. Nosotros es el sistema autónomo, así se llama. El hígado funciona, tu vesícula funciona, el vaso del páncreas funciona sin que tú le ordenes nada. Entonces ellos dicen, bueno, el sistema autónomo vegetativo, que así se llama realmente en medicina, el corazón con sus latidos, los movimientos intestinales, todo lo que expliqué, es una cosa, pero el cerebro reptiliano es otra. No, nosotros no tenemos eso. Somos creación del Eterno, bendito es su nombre. Ahora, dicen ellos que el lugar, o sea, en pocas palabras, tal vez no me di a entender, que el sistema autónomo no existe, sino el cerebro reptiliano es el que controla los movimientos intestinales, etcétera, haciéndola de sistema nervioso autónomo o vegetativo, que le llamamos. Que gracias al cerebro reptiliano actúa todo eso. Por favor, ¿qué es eso? Pero hay gente que se lo está creyendo. Hay gente que dice que viene de los dinosaurios, que el hombre evolucionó de un dinosaurio, que el cerebro tiene varias capas y que el cerebro más íntimo es el cerebro primitivo o reptiliano. Lógico que nada de es cierto eso. Cuando hablé yo del Alzheimer me faltaron muchas cosas, porque realmente no se trata de venir a dar aquí una cátedra de medicina, pero tantas cosas que van sacando los científicos, disque científicos, y sus conclusiones tienen que ver con toda esta doctrina reptiliana. Ahora ellos dicen, bueno, con el cerebro reptiliano vas a elegir lo más racional. Ellos dicen, tú no vas a distinguir o solamente vas entre colores, nada más rojo o más bien blanco y negro. De ahí el yin yang. Entonces toda esa doctrina del yin yang tiene que ver con Illuminati, masones y reptilianos. Entonces el cerebro reptiliano dice no piensa nada, solamente actúa para sobrevivir. El reptiliano ellos dicen que manejan muy bien el miedo, lo que pasa es que se van más allá de tener sangre fría. Entonces ellos dicen, bueno, la materia gris es lo que envuelve al cerebro reptiliano. Ahora, los mensajes subliminales, hablando de otra cosa, los mensajes subliminales. Los Illuminati reptilianos manejan todo tipo de mensajes subliminales a través de medios electrónicos diversos, como en la televisión, en la radio, en música. Esos eran antes mensajes subliminales, ahora ya muchos ya van directamente, pero probablemente has oído estas dos palabras, imagina y sueña. Desde John Lennon, él manejaba estas dos palabras. Imagina, hasta hay una canción que se llama Imagina. Un mundo sin fronteras, es lo que va a venir con el nuevo orden mundial. Sin infierno abajo, según a qué te suena toda esa doctrina. Entonces, pero ellos se van más allá y por eso hasta muchos pastores cristianos que manejan cantidad, mega iglesias de 5,000 dicen, imagínate un coche, eso vas a tener. Imagínate un celular carísimo, eso vas a tener. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo hacemos por fe y trabajando. Entonces, el idioma, por ejemplo, es hablado en el reptiliano, es verbal, es visual, todo eso está plagado. Por eso, en esta congregación se dice, no veas televisión inmunda, no veas eso, nosotros no necesitamos eso. Entonces, en pocas palabras, y ya vamos a entrar a las diapositivas, el reptiliano dice, no tengo sentimientos, mi afecto es imparcial. Y entonces, de esa doctrina reptiliana nacen los atentados, las guerras, un holocausto o los abortos que hay ahora. 3,000 millones de abortos ha provocado el hombre en los últimos 10 años. Es como si habláramos de
52 guerras, segundas guerras mundiales en 10 años, en muertos. Y lo que a ellos no les ellos dicen, para nosotros no hay horror. Todo es sin horror. No error, sino sin horror. No nos horrorizamos de nada. Entonces, eso es parte del sistema de la bestia. Ellos matan sin piedad y hacen cuanta cosa. Ahora, este tema da para mucho más, pero vamos a dejar hasta aquí, bajamos la pantalla y vamos a ver, no vamos a ver en sí muchas diapositivas, amados, porque realmente no tiene caso darle alas al diablo, ¿verdad? Pero sí, cuando menos algo, como un resumen, sí nos da tiempo. 10 minutos más menos, sí nos da tiempo. Ahora vamos a apagar las luces, por favor, y cedo la palabra a la Luis Cervantes. Shalom, amados Jim, Ahayot. Vamos a ver algunos conceptos acerca del tema que nos ha ministrado nuestro amado Roe respecto a los reptilianos y los Anunnaki. Para empezar, la mitología en la cual se lleva la doctrina que más adelante veremos que actualmente todavía se tiene, empieza con un planeta llamado Nibiru, el cual tiene una órbita parásita, es decir, no tiene una órbita propia, sino que gira dentro del sistema solar y saliendo de él aleatoriamente. Esto lo llevó a que en algún momento colisionara con la Tierra, de acuerdo con sus ideas, sus versiones, y de allí posteriormente se dividiera en dos y surgiera el planeta donde ahorita estamos de acuerdo con sus libros y su filosofía. Ellos en el planeta Nibiru o planeta X tuvieron un problema muy fuerte, como nos comentaba nuestro amado Roe, tuvieron un problema con su atmósfera, lo cual los llevó a enviar Anunnaki, que eran la población de allí, a la Tierra con el fin de encontrar oro y llevarlo de vuelta a su planeta a fin de reparar este daño. Para ello enviaron a dos Anunnaki que, de acuerdo a su historia, si se le puede llamar así, eran herederos o eran de la línea de sangre del rey de aquel planeta. Esos dos eran Enki y Enlil. Hay que tener en claro que de entrada ellos se adjudican supuestamente la creación de la humanidad, pero en sus mismos libros, en los que se pueden encontrar, que no vale la pena leerlos, encontramos que cuando estos dos seres supuestamente llegan al planeta, ellos ya encontraron vida en la Tierra, encontraron homínidos y que mediante la modificación genética supuestamente ellos crean al Homo sapiens como tal, precisamente mezclándose ahí con la teoría de Darwin, pero echándola abajo, pues no había evolución, sino fue todo producto de una manipulación genética. Este ser llamado Enki se protagoniza como el ser que era amable con la humanidad. Más adelante veremos por qué, mientras que este ser llamado Enlil simplemente se limitaba al cumplir con la misión, que era de obligar a los humanos para recolectar oro y llevarlo más adelante al planeta Nibiru para poder reparar su atmósfera. De igual manera, hubo una disputa entre estos dos sobre el comando de la misión, puesto que entre ellos había desde antes rencillas por el poder. Todo se va a resumir más adelante en una lucha por el poder entre estos dos seres. Como les comentaba, Enki, él se encargó, según su historia, de dar el conocimiento a la humanidad, mientras que Enlil solamente los quería usar como objetos. Enki, como podemos ver en las imágenes, representado por este ser, era un ser alto, era uno de los seres mayores que supuestamente se creen los sumerios, y los babilonios venían del cielo. Uno de ellos, este que vemos en la pantalla, se encargó de enseñarles lo que era la civilización, una serie de conocimientos organizados, entre ellos las construcciones y métodos de organización que más adelante él encauzaría él mismo para poder hacer que le adoraran como un dios, mientras que no lo eran. Algo importante también de la supuesta
historia de estos seres es una contradicción importante, puesto que aunque ellos enseñaban a los hombres que eran dioses, ellos también temían morir, inclusive muchos de ellos murieron. Hay que entender o resaltar en este punto que esta doctrina, estos seres, se mezclaron con todas las culturas, cambiando de nombres, cambiando de formas, en las mismas doctrinas de cada una de estas civilizaciones. En la imagen vemos del lado izquierdo a un tallado de los sumerios, mientras que del lado derecho vemos una imagen que representaría una civilización en Mesoamérica. No quiere decir que existan, sino que todos ellos tomaron partes de la misma doctrina y los llevaron más adelante. Entre ellos, buscando una similitud supuesta a estos seres inexistentes, a sus dioses, podemos ver modificaciones craneales, como nos comentaba nuestro amado Roy. En la pantalla vemos una deformación craneal en un aspecto natural, en un niño probablemente, mientras que en el lado izquierdo vemos que más aparte de una deformación craneal, deformaban en sus figuras, en sus tallados, los ojos, puesto que eran seres grotescos inclusive para ellos. En todas las civilizaciones podemos ver que ha habido deformaciones craneales. Repito, no quiere decir que estos seres existieran y que hubiera comunicación, sino que es el mismo enemigo, Yahshua Mashiach lo reprenda, que ministraba a los supuestos maestros de estas civilizaciones, obligándolos a hacer este tipo de deformaciones. Otro punto, aparte de las deformaciones craneales que podemos ver que estos dioses les enseñaron, es que en todas las civilizaciones que vemos ahorita en la pantalla, como la maya, la egipcia, la inca, en África también ha habido sacrificios humanos. En todas estas civilizaciones, siempre para una manera de honrar a sus dioses, había la necesidad de sangre, de sacrificios. Cada civilización, cada mitología, siempre ha tenido cuando menos un dios reptil, o bien, como vemos en la imagen en la que estaba señalando, que tiene la cruz, estos seres, aunque no tengan parecido con reptiles, como vemos en esta imagen, que son dos aves, eran dependientes o descendientes de estos seres reptilianos. Quiero que pongamos atención en esta imagen, en el ojo que vemos en el centro, es el llamado ojo de Ra. Este ojo ha permanecido utilizado desde Egipto hasta el día de hoy, como veremos en la siguiente diapositiva. Normalmente es representado como un ojo supuestamente humano, sin embargo, si analizamos con mayor detalle, vemos que la órbita no es una órbita común, sino es más alargada, más bien parecida a la de un reptil. De igual manera, aunque la órbita o la pupila está viendo hacia el cielo, nos representaría una adoración hacia lo que vino del cielo supuestamente estas doctrinas. Todas las historias, toda la filosofía y la creencia en estos seres ha sido tomada por las sociedades secretas al día de hoy y mezclada con más y más conocimientos del enemigo, los cuales han sido cada vez más aceptados por la sociedad y más escondidos de una manera tan sutil que muchas veces han pasado desapercibidas. Nosotros, como nos ministró nuestro amado Roe, ahora sabemos que estos seres se creen superiores. Entonces, si analizamos que se creen superiores, que ellos son lo mejor supuestamente, esconden sus símbolos en lo que todos van a querer detener para ser mejores. Veamos aquí en la imagen un billete de $1. Un billete de $1, aparte de mensajes subliminales, como ya lo vimos en cuanto a la pirámide, aquí podemos leer lo que nos ministraba nuestro Roy acerca del desorden al orden. Ellos se creen que van a encabezar un reorden en el funcionamiento de la sociedad, creando un nuevo orden secular, pero más allá de eso, si quitáramos esta parte, podemos ver en el fondo del billete de $1 una especie como de escamas, una especie como de reptil. Vamos a llevarlo al lenguaje simbólico, que es el que más ocupa en las sociedades secretas, en el cual para ser alguien, según ellos en la sociedad, debes de tener dinero. Y para tener dinero tienes que tener
estos billetes. Y para tener estos billetes tienes cada vez más influencias de reptiles en tu vida, en la vida de todas las personas. No significa que no debamos de tener esta moneda, significa que ellos obligan a la sociedad a creer que mediante esta moneda y la influencia de los reptiles sobre de ellos mismos van a ser cada vez mejores. Vemos también que estas civilizaciones han permeado, se han hecho cada vez más presentes de una manera visible en muchas doctrinas como la católica romana, en la cual en la imagen vemos que mientras Enki, en un tallado sumerio, está representado con una cruz exactamente igual a la de la vestimenta de esta persona, de igual forma usan la mitra papal. En uno de los libros que ellos detallan la historia, se menciona que el primer ser, de los primeros Anunnaki, es decir, Enki y Enlil, llegaron cubiertos con una especie de cabeza de pescado, que más adelante sería tomada como la cabeza del dios Dagón. Es importante también que veamos que muchos de los símbolos de la mitología sumeria, que después se volvería de la egipcia, ahora están, curiosamente, aunque nada es curioso, sino es parte de lo mismo, están en las cosas que todo el mundo quiere tener. De la parte de la izquierda vemos a Enki con unas alas. En el antiguo Egipto se creía que estas eran las alas de Horus y este era Horus, uno de sus dioses. Sin embargo, si encontramos similitudes con las alas que se le ponen actualmente a algunas marcas, tanto de vehículos como de ropa, vemos que son igualitas. De esta manera también relacionando, quiere decir que entre mejor quiera ser la persona en su vestir, en su ser, en su tener, más y más y más va a tener símbolos en su propia vida, en su propia vestimenta, que estén relacionados con esto. Tal vez sin saberlo, aunque no es probable, sino que estas mismas esencias van capturando cada vez más a las personas. Sí. Vamos a prender la luz y terminamos con esto, amados Sahim. Bueno, entonces la conclusión es esta. La conclusión es esta, de todo esto, porque hay cantidad, no sé, podríamos hacer otras pláticas y demás, pero la conclusión es esta, amado Sahim. La idea del enemigo es decir esto: yo tomé a un reptil, a una serpiente, y te tienes que parecer a eso. En pocas palabras, porque toda esta doctrina es gigantesca. O sea, los Anunnaki, los carros cada día con rasgos más tipo reptil, etcétera, etcétera. Por eso yo sigo prefiriendo los carros cuadrados. Entonces, todo eso ha influido no solamente en los carros, en la vestimenta y demás. Bueno, amados Sahim, que nos hicieron favor de conectarse. Si tuvieras alguna duda, alguna pregunta, puedes platicar con los amados Sahim que me ayudan a contestar el teléfono y yo en la medida de lo posible iré dando respuesta. Que el Eterno te bendiga y te guarde y nos vemos en Shabbat. Shabbat Shalom, Shalom Ubraja, perdón, Leitraot. Shalom.